tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que la reforma al Poder Judicial de la Federación, que hará que los jueces, magistrados y ministros se elijan por voto popular, va a convertirse en un ejemplo para el mundo, aunque la escuela de la Universidad de Harvard tenga otra opinión. La declaración de la mandataria mexicana ocurre luego de que se hiciera viral una participación del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en un foro en Harvard, donde detalló los requisitos para ser juzgador en el país a raíz de la reforma al Poder Judicial, lo que ocasionó risas entre los presentes. Sheinbaum Pardo acusó que hay una nueva campaña mediática para hablar de sus desacatos a raíz de no obedecer decisiones judiciales para refrenar dicha reforma al sector, la cual fue publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Recordemos que el pueblo de México ya tomó una decisión. Ahora es cuando más tenemos que defender al pueblo, nuestro país y nuestra patria. Comenzaron, como ayer aquí mismo se mencionaron, las mañaneras del Poder Judicial, pero han salido varios datos que quisiera yo ponerlos en la mesa, preguntarle, porque bueno, cada vez que salen más datos del Poder Judicial, públicos, periodísticos, pues salen más detalles que llaman la atención, que fue por eso que mucha gente de la población dice que hay que cambiar. Esto es una nota del medio Polemón, donde dice que Juan José Olvera López, uno de los magistrados que fue quien encabezó ayer esta mañanera, fue uno de los magistrados que concedieron la suspensión provisional de prisión preventiva en contra del fiscal morelense. Esto, Uriel Carmona, a propósito de la liberación o de no haber clasificado un feminicidio ya de todos conocido, no me detendré mucho en ello, y que también otorgó un amparo en noviembre del 2023 a favor del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, a quienes la Fiscalía General de la República acusaba de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, así como uso ilícito de atribuciones y facultades relacionadas al desvío de 244 millones de pesos pertenecientes al entonces CONACYT. También este magistrado ordenó el archivo de ello. Incluso también este juzgador participó también en el otorgamiento de un amparo al abogado de los expresidentes Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari y Juan Collado. Esto es con respecto a la mañanera. Yo quisiera preguntarle también, aprovechando lo del Poder Judicial, que pues en la plenaria de la Corte, en el Pleno de la Corte, en reunión privada, no le aprueban o no le autorizan, no le dan el visto bueno a la presidenta Norma Piña, que plantea un presupuesto de 5,922 millones para el próximo año. Incluso es un aumento. Una de las cosas que está trascendiendo es porque no se está ajustando precisamente lo que ya está en la Constitución, que se impulsó como reforma judicial, pero que ya está en la Constitución, que se tendría que ajustar este tipo de costos, quitando los fideicomisos, ajustándose los salarios. Preguntarle sobre estos dos temas en torno al Poder Judicial, Presidenta. Sí, ya otra vez hay una campaña, curiosamente, de García Luna ya nadie habla, y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la República. Ayer esta jueza que promueve esta suspensión, que pues ya salió públicamente a través de un medio de Milenio su historial, vocera del Poder Judicial en todos los medios. Los ministros andan hasta en Harvard. Otra vez una campaña así, pero
que en México no hay Estado de Derecho, que se acabó la justicia. ¿Quiénes son los voceros para empezar? Y segundo, quien está violando la ley son ellos, ellas, las y los jueces que están defendiendo estos amparos frente al poder, a la reforma al Poder Judicial constitucional. Dicen que por derechos humanos. ¿Cuál violación a los derechos humanos? Bueno, están en paro y no hay ninguna represión, hacen manifestaciones, no hay ninguna represión. Eso no quiere decir que tengan la razón, por eso hay un debate público. Pero además, el pueblo de México tomó una decisión, que fue la reforma al Poder Judicial. Más personas de las que votaron por nosotros el 2 de junio están a favor de que se elijan a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras por voto popular. Entonces, ellos violan la ley de amparo pública y notoriamente, y se les abre las puertas de muchísimos medios. Yo no digo que no les abran las puertas, pero que tengan un balance. La imparcialidad, la objetividad tiene que ver con eso, una posición y la otra. Pero además, si algo estamos haciendo en México, y va a ser un ejemplo al mundo, aunque en Harvard digan otra cosa, la elección del Poder Judicial va a ser un ejemplo, porque es el pueblo decidiendo sus jueces, sus magistradas, magistrados, ministros, ministras de la Corte, a partir de un proceso de selección abierto, transparente, público, en donde se tienen que cumplir una serie de requisitos, porque también se dicen muchas mentiras, de que la tómbola fue para elegir los jueces, de que no, fue para definir cuáles plazas se van a poner a votación. Entonces, estamos construyendo un verdadero Estado de Derecho en nuestro país, y no se nos va a olvidar nunca, porque así llegamos nosotros, que nosotros servimos al pueblo de México, no servimos a unos cuantos intereses. Y frente a quien defiende privilegios como este de el aumento al presupuesto del Poder Judicial, ayer lo presentó Rosa Isela, se ha presentado aquí varias veces en su momento con el presidente López Obrador, ganan más de 700,000 pesos al mes. ¿Por qué tienen que ganar 700,000 pesos al mes? Dicen que para acabar con la corrupción. Bueno, entonces, los fideicomisos del Poder Judicial, ya lo dice la Constitución, tienen que ser reintegrados al presupuesto público y se van a usar de manera muy transparente. En su momento se pidió que se usaran para Acapulco. A lo mejor de nuevo podemos usarlos para Acapulco. Por cierto, aprovecho un paréntesis, el domingo vamos a dar una conferencia de prensa en Acapulco de todo lo que hemos hecho después del huracán John y en todo Guerrero, no solamente en Acapulco. Cierro paréntesis. Bueno, entonces no hay razón
el presupuesto del próximo año se va a establecer para el Poder Judicial de acuerdo como lo establece la Constitución, porque además está por aprobarse la reforma constitucional para que ahora sí ya nadie gane más que la Presidenta de la República. Y sobre el tipo de personajes, de juzgadores, prácticamente con estos antecedentes dando una mañanera, ¿qué opina, Presidenta? Pues que lo valore la ciudadanía. Yo decía al revés. A ver, ¿por qué no los jueces, juezas honestos, que tienen mucho que presumir de su historial, no se proponen para ser parte de nuevo del Poder Judicial a partir de la elección popular? Y también que se haga público pues sus historiales. Estaremos en unos casos de acuerdo, en otros no, pero son servidores públicos. El juez, la jueza, es un servidor, una servidora pública. Servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo. Eso quiere decir servidor público. No estar al servicio de un privilegio de unos cuantos. Saber si su gobierno ya presentó la denuncia en contra de la jueza Nancy Juárez, que iba a presentar ante el Consejo de la Judicatura Federal. Todavía no hemos sido notificados. Ah, ok. Hasta hoy en la mañana pregunté a la consejera jurídica Ernestina Godoy. Fíjense, otro tema, sale la publicación en un medio y ni siquiera hemos sido notificados todavía. Ok, bueno, y la tercera es en apoyo a un colega. Notificar quiere decir que formalmente nos enteramos, jurídicamente nos enteramos de esta solicitud de la jueza. Ayer la jueza Nancy Juárez decía que eran los artículos 147 de la Ley de Amparo, 103 y 107 constitucionales, que supuestamente esos últimos dicen que tiene como facultad exclusiva el Poder Judicial el poder, en palabras llanas, tumbar o suspender reformas de este tipo por ser facultad exclusiva del Poder Judicial. Aquí sí sería bueno que si pudiera venir la consejera jurídica, que es senadora con licencia y también fue presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, a que nos aclarara esto nada más. Ahora vuelve a poner el artículo 61. Por cierto, miren, no, sí. Ahí está un diario oficial, ¿no? A ver, pásenme. No sé quién lo tiene. Sí, es lo que mencionó la jueza el día de ayer. Y bueno, en lo Pero, a ver, por supuesto que cada poder tiene sus atribuciones. Pero hay artículos en las leyes que son muy claros, que no están sujetos a interpretación. Tal es el caso del artículo 61 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. 2 puntos. 1. Contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Díganme ustedes qué interpretación tiene eso. Es llano, simple llano, punto. O sea, ¿de dónde podemos? No dice ahí, salvo en los casos de reformas al Poder Judicial. No, no lo dice. Dicen cualquier reforma constitucional. Tampoco dice salvo en los casos que me afecte No, cuando hay una reforma constitucional, que ayer lo vimos, para que haya una reforma constitucional tienen que aprobarlo 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores, la mayoría de los congresos estatales y de la Ciudad de México. Y una vez que ocurre eso, entonces viene el cambio constitucional. Y la Ley de Amparo dice, es improcedente, o sea, no se puede aplicar la Ley de Amparo, contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso lo sabe la jueza. Lo que pasa es que buscan formas que no tienen que ver con la ley. Por eso digo, quien está violando la ley es ella, quien está vulnerando el Estado de Derecho es ella. Nosotros estamos siguiendo la Constitución y la reforma constitucional tal cual fue aprobada. Entonces, ella quiere postularse para ser elegida por el pueblo
pues que hable de por qué debe ser, porque no le sirven mucho estas formas de violar la ley para poderse postular nuevamente. Miren, este es el diario oficial de la Federación. Así se imprime. Tiene todavía esta forma de usarlos. Aparte viene publicada en el internet, en el sitio del diario oficial. Tiene todavía estos hilos. O sea, ustedes imagínense que la jueza nos va a notificar, ¿no? Pero ya nos enteramos por los medios. Dice, elimínese. ¿Qué quiere decir eliminar? O sea, hay que arrancar la Constitución, eso es lo que está pidiendo la jueza. Mutilar un diario oficial. No hay antecedente de que un juez o una jueza haya pedido eliminar. Por eso ayer lo repetí tantas veces. O sea, vean ustedes esto, a quien nos ve. ¿Qué quiere decir eliminar esto? ¿O qué quieren que vamos a regresar al fascismo, a quemar, a romper libros? Bueno, no a regresar, porque aquí afortunadamente solo en la época de la Inquisición. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.